Sevilla está situada a las orillas del Guadalquivir y es uno de los más grandes centros históricos en Europa. Tiene el minarete de la Giralda, la catedral, una de las más grandes de la cristiandad, y el Palacio de Alcázar. Parte de su tesoro incluye la Casa de Pilatos, Torre del Oro, el Ayuntamiento, Archivo de Indias, donde se guardan los registros históricos del continente americano, el Museo de las Bellas Artes, la segunda pinacoteca más importante de España, además de los conventos, iglesias parroquiales y palacios. Sevilla tiene más de 2000 años de antigüedad. El paso de diferentes personas fue fundamental en su crecimiento y ha dejado a la ciudad con una personalidad distinta y un grande y bien preservado centro histórico. La Catedral de Sevilla es una maravilla mundial. Es la catedral más grande en España y la tercera más grande, por metro cuadrado, en el mundo entero. Si se hicieran comparaciones de acuerdo al volumen interno de aire, esta catedral sería la más grande del mundo. El minarete de la catedral fue la culminación de la arquitectura almohade y sirvió como modelo para aquellos en sus capitales imperiales de Rabat y Marrakech. Fue utilizado por los moros tanto para llamar a los fieles a la oración, la función tradicional de un minarete, y como observatorio, y fue tan venerado que lo querían destruir antes de la conquista cristiana de la ciudad. La Giralda es uno de los más magnificentes edificios en Sevilla y domina el horizonte. Lo más impresionante de todo es la construcción interna de la torre. Una serie de 35 rampas gentilmente inclinadas lo suficientemente amplias para permitir el paso de 2 guardias a caballo. La armonía original ha sido de alguna manera afectada por la adición renacentista de balcones y en gran medida por la disminución de 4 pisos del campanario, añadido a mediados del siglo XVI, tras la demolición de la esfera original de cobre causada por un terremoto. En todo el edificio se conocen muy bien las gradas, o escalones de catedral, los cuales fueron construidos en 1392. Pronto llegaron a ser frecuentemente usados como un foro para todo tipo de transacciones comerciales en días excesivamente lluviosos o calientes. Muchos continuaban sus negocios dentro de la catedral. Una tendencia al capítulo trataba de contrarrestarla instalando cadenas alrededor del edificio. Las cadenas también marcaron los límites del santuario, que existió tanto fuera como dentro de la catedral. Un derecho que continuó existiendo hasta hace poco. Antes de entrar a la catedral, una caminata alrededor de las calles aledañas nos dará una idea del tamaño del lugar, ya que estamos ante la más grande de España y una de las más grandes del mundo. 130 metros de longitud y 76 metros de ancho, con el punto de cruce más alto alcanzando los 56 metros. La mayor parte de la catedral fue construida entre 1420 y 1506 y posee características góticas, neogóticas y elementos renacentistas. El domo, que colapsó en 1511, fue reconstruido en 1519 y fue completamente restaurado una vez más después del terremoto de 1888.
En el lado sur está la Puerta de San Cristóbal, terminada en el siglo XIX. Todos los rasgos del reverso de la puerta son estilo gótico. Las puertas de las campanillas y los palos colindan con la Giralda. La Puerta del Perdón conduce al Patio de los Naranjos, anteriormente San, o Patio de Abluciones de la Gran Mezquita. El Palacio del Arzobispo tiene un frente encantador, creado por Lorenzo Fernández en el siglo XVIII. Con sus colores profundos y los ritmos elegantes de sus elementos, este es un fino exponente de las fachadas sevillanas en el pináculo del esplendor barroco de la ciudad. El Archivo de Indias nos guía hasta el arte renacentista español. Es uno de los centros de documentación más importantes en existencia, relacionado con la conquista de América. El Archivo General de Indias fue fundado en 1785 por el rey Carlos III, para centralizar la documentación extensa e invaluable relacionada con el Nuevo Mundo, previamente distribuida entre varias instituciones diferentes. Ahora alberga una de las más importantes bibliotecas del mundo. En 1929, Sevilla fue sede de la Exposición Hispanoamericana. Con este motivo se construyeron varios edificios en el Parque María Luisa, y también se construyó a un lado del parque la actual Plaza España, que con el tiempo se ha convertido en la sede de exposiciones de la industria y la tecnología. La Plaza de España consiste en un semicírculo de 200 metros de diámetro, culminando en dos torres altas y estilizadas en cada orilla. Un canal artificial fluye en el interior, cruzado por pequeños puentes con un aire veneciano y decorados con azulejos. Arriba, una serie de medallones representan personalidades ligadas a la historia de España desde los tiempos antiguos. Los materiales usados son ladrillos decorados con cerámica fina. En las bancas alineadas alrededor del semicírculo se encuentran representadas todas las provincias españolas en orden alfabético. Cada una identificada por un escudo de armas, un mapa de la provincia y símbolos que aluden a su historia. La plaza, diseñada por Aníbal González, ha llegado a ser un símbolo destacado de la ciudad de Sevilla.
españoles y turistas gustan de visitar la plaza, la cual fue recientemente restaurada a su gloria original y gran renovación, para viajar en pequeños botes contratados en su propio pedacito de canal, o para ocultarse del sol y las multitudes entre las piscinas ornamentales y pasillos del Parque de María Luisa. Hacia el final del parque, las mansiones más grandes de la feria han sido adaptadas como museos. El más lejano ahora alberga al Museo Arqueológico de la ciudad y contiene la colección arqueológica más importante de Andalucía. Del otro lado, el fabuloso Museo de Arte Popular tiene interesantes exhibiciones relacionadas con artes tradicionales, artesanías y la Feria de Abril. Los reales alcázares, o fortalezas reales, están construidas en la cima de una ciudadela árabe del siglo XIX. Sin embargo, le debemos la decoración mudéjar a Pedro I, el Cruel, en el siglo XIV. Las paredes encierran cuartos numerosos, salones de lujo e íntimos patios. Sus jardines espaciosos, con elementos renacentistas y arábigos, enmarcan el complejo. El palacio es uno de los mejores ejemplos remanentes de la arquitectura mudéjar. Entramos a los alcázares a través del Lion Gate, o Puerta del León, abierta en las paredes del almohade de la Plaza del Triunfo. El alcázar está dividido en varias partes. La sección más impresionante es el patio de las doncellas. Las habitaciones con ornatos y decoración moriscos contienen muchos finos ejemplos del complejo azulejo y trabajo en arcilla, y son complementados por los jardines, organizados en terrazas, fuentes y pabellones. Mucho del trabajo en las paredes es reminiscente del Alhambra, pero los colores han sobrevivido mejor en el tiempo y es más fácil imaginar cómo debió haber sido originalmente. Hay algunos patios con trabajo delicado de estuco y conjuntos de arcos ondulados y sombreados por jardines con canales de agua. Es una perfecta síntesis de diferentes influencias culturales. Los reales alcázares contienen muchos finos ejemplos de azulejos, baldosas brillantes, un arte en la cual los andalucianos son maestros antiguos. Los moriscos, quienes introdujeron la técnica para azulejos, aquí la llamaron Az Sulay, que significa pequeño ladrillo, y es de esta forma que la palabra en español se deriva.
Reales Alcázares son conocidos en plural porque el sitio está integrado por un número de edificios. Desde el original Palacio Alcázar de los Moriscos hasta extensiones posteriores en forma de patios y palacios, llevadas a cabo por diferentes monarcas. Del alcázar construido por los almohade en el siglo XII, lo que permanece es la parte de las paredes en dos patios: el patio del yeso y el patio de la montería. La estructura real de los Reales Alcázares corresponde en gran cantidad a las alteraciones llevadas a cabo por el rey Pedro I, quien usó muchos elementos de la construcción original. Los jardines adornados con fuentes y pabellones proveen un refugio del ajetreo y el bullicio de Sevilla. Hay pocos jardines en el Real Alcázar. Los jardines ingleses son modelados de aquellos de las Islas Británicas del siglo XVIII. El parque fue construido en 1909 y el jardinero principal de la Real Casa de Campo, Juan Gras, fue el encargado de plantar las flores. Sin embargo, hay dudas de si su estilo radical combina con los alrededores. El diseño del Jardín de los Poetas es similar al de los Forestier, gracias a la influencia de Joaquín Romero Murube. Su característica más emblemática son los dos lagos que fueron inspirados por árabes y romanos. El Jardín de Vega Inclán consta de 20 camas de flores, en su mayoría cuadradas, que están separadas por caminos y fuentes. Estos jardines tomaron su inspiración de la cultura islámica y el Renacimiento. El Jardín de la Reserva ya existía en los tiempos de Carlos V. Los jardines son una maravillosa atracción a cualquier visita. Diversos en diseño morisco, mudéjar y renacentista, comprenden un excelente exponente de un arte de los cuales los andalucianos son antiguos maestros. A través de los siglos, la belleza artística de los jardines originales fue posteriormente más embellecida mediante la adición de pabellones, fuentes, estatuas e incluso un laberinto. Elementos destacados incluyen la gran piscina con la estatua de Mercurio, el jardín del baile, los baños colindantes de María de Padilla
los Jardines del Príncipe y el encantador pabellón de Carlos V, el cual despliega uno de los más espléndidos techos artesanados en todo Alcázar. Una estructura gótica reformada del siglo XIII, construida por Alfonso X el Sabio. Este palacio tiene un estilo tipo renacentista poco armonioso. En las intersecciones de los caminos ladrillados se encuentran fuentes con asientos redondos cercanos y chorritos de agua saliendo de tubos ocultos para rociar a los incautos. Las camas individuales están acomodadas en figuras geométricas y siempre delimitadas. Una novedad que fue probablemente poco familiar para los árabes, el laberinto, fue inducido por Carlos. Era uno muy grande y fue puesto en la terraza más baja de tal manera que pudiera ser visto desde arriba. En la segunda mitad del siglo XVI, el gusto por el barroco introdujo todo tipo de novedades, como las grutas goteantes y las puertas de los jardines, aunque también añadió muchas fuentes hermosas, como la fuente de Mercurio en el Jardín del Estanque. Cada una de estas cosas fue, sin embargo, un elemento extranjero en la imagen. Si gusta de salir de noche, Sevilla es el lugar perfecto. Se dice que la gente de Sevilla pasa más tiempo en las calles y bares locales que en sus propios hogares. Sevilla está llena de diferentes tipos de establecimientos, lo que hace posible para todos encontrar algo que les guste. La ciudad de Sevilla tiene una herencia de monumentos de primer orden. Sus muchos monumentos y museos, así como la entera estructura urbana del pueblo antiguo, hacen de ella una ciudad para ser descubierta con calma.